Estoy grabando y hoy te voy a enseñar una partida que jugó el Greco con negras contra un desconocido. No tengo el registro de quién era el blanco, pero la partida empieza con E4, E5, F4 y tenemos el gambito de rey planteada en el tablero. Hay que dejar en claro cuál es la idea del gambito del rey. El gambito de rey tiene como objetivo cambiar el peón de F a cambio de poder poner el peón de D en el centro y tener el centro totalmente controlado. Ok, estoy de acuerdo, hay muchas más ideas, pero esa es la principal idea del gambito de rey. Hay muchas otras, pero por el momento deberías de quedarte con el hecho de que el gambito de rey se usa para desviar el peón de E y controlar el centro con el peón de D. Muy bien. Entonces las negras contestan con F5, es el Greco, es muy raro porque el Greco hace esta jugada que es muy mala, es un error. Aquí el Greco está intentando combatir fuego con fuego y eso no se hace. Aquí lo mejor era jugar, si quería jugar con ese estilo, un D5 que es conocido como el Gambito Falkbeer, no sé bien cómo se pronuncia. Pero en este caso son las negras las que ofrecen el peón de D a cambio de desarrollar sus piezas con mucha más avidez. Entonces F5 fue lo que jugaron las negras y por F5. Dama H4 dando un jaque que a mi parecer es innecesario porque simplemente se refuta haciendo G3 y ya, se acabó. No hay más jaque y tiene que volver a su casa la dama. Dama E7. Dama H5 jaque. Otra jugada que me parece a mí un poco innecesaria. Pero bueno, es que realmente esta jugada no tiene futuro. El rey simplemente se esconde y ya, ¿no? Pero aquí, ¿qué se juega? Entonces aquí se recomienda jugar F por E5. Y si dama por E5, entonces dama E2 y se propone un cambio de damas muy temprano y quedan las blancas con una ligera ventaja y además con un peón de más. Entonces aquí en esta posición hubiera sido mucho mejor tomar el peón. Pero jugó dama H5 que no tiene futuro. Rey de 8 se esconde. F por E5, pero ahora jugar F por E5 no parece una buena idea porque se juega simplemente dama por E5 y no se gana ningún peón realmente. Entonces, alfil E2, eso tampoco es una muy buena idea. Aquí lo mejor era jugar dama E2. Y si dama por F5, pues se podía jugar alfil H3, espantando a la dama todo el rato para ganar en desarrollo. Dama por C2, empieza a ganar peones. Y caballo C3. Y como podemos ver, el módulo nos dice que las negras están mejor. Pero ciertamente las blancas tienen mucha ventaja de desarrollo. Y esa es una compensación a considerar. Es decir, no es cualquier cosa tener ventaja de desarrollo. Entonces, pero aquí se jugó alfil E2, intentando desarrollar, lo cual también está bien. Caballo F6, esto ahuyenta a la dama, la cual se va a F3. Aunque aquí yo pienso que hubiera sido mejor jugar la dama a H4, de tal modo que deja un poco inútil a ese caballo por un ratito, aunque sea. Entonces, dama F3, D5. Esta jugada, su objetivo es ya de inmediato centralizarse, empezar a dominar casillas centrales. Y aquí las blancas juegan G4 y esto pues es una imprecisión. Esto no es una buena idea. Aquí lo mejor era jugar D4 atacando la dama. Entonces empezamos también nosotros como blancas a intentar dominar el centro. Y si dama por D4, simplemente caballo C3 y empezamos a tener mucha ventaja de desarrollo, una cantidad obscena de desarrollo. Entonces, lo mejor era empezar a atacar el centro, pero juegan G4. Eso es una imprecisión. Y aquí el Greco con negras juega H5. Y esta jugada, rayos, tiene un muy buen sentido, pero no es muy exacta que digamos. Aquí en esta posición lo mejor hubiera sido jugar caballo C6 para desarrollar más piezas.
Pero bueno, se juega este H3, este H5, pero tiene objetivos, no es una jugada cualquiera. El objetivo es empezar a abrir líneas y que las torres empiecen a jugar. Entonces, las blancas se equivocan y juegan H3, y eso ya es un error grave porque permite el cambio de torres y permite abrir toda la posición. Entonces H por G4, H por G4 y torre por H1, dama por H1, y llegamos a una posición en la que el negro tiene ventaja, puesto que podemos ver, tiene un caballo desarrollado, un peón en el centro, y la dama está a punto de dar un jaque. Mientras que el blanco solamente tiene un peón que domina alguna casilla central por ahí, tiene este alfil, y la dama está escondida en H1, lo cual pues no me parece tan buena idea. Entonces se juega dama G3, y aquí el rey juega, el blanco esconde a su rey en D1. Y esto es necesariamente una imprecisión, un errorcillo por ahí, puesto que está encerrando a su rey, lo está dejando cada vez más sin movilidad. Entonces, las negras juegan caballo por G4, atacando, comiéndose un peón. Y aquí lo correcto hubiera sido responder con alfil por G4. Y empezar a cambiar a piezas. Y pues si bien las negras seguirían con ventaja, no hubiera sido tan grosero como lo que hizo el jugador de blancas. El jugador de blancas jugó dama por D5 jaque. Y esto es un error bastante grave. Las blancas ven la oportunidad de ganar un peón y dicen, pues, ¿por qué no? Y cometen ese error grave. Pues, ¿por qué es grave? Porque realmente no amenaza nada y ese peón no vale nada debido a que pues no tiene más que la dama en el centro y ya. Y esto solamente permite alfil de 7 y empezar a sacar las piezas. Caballo F3 de parte de las blancas, y ese fue su último error. Aquí lo mejor hubiera sido jugar C3 para darle una ventanita de aire a este rey que está muriendo ahí ahogado, asfixiado con claustrofobia. Pero juega este caballo F3 y a partir de este momento las blancas están perdidas. No hay salvación alguna porque en esta posición tenemos un mate en 4 jugadas que te invito a encontrar. No es muy difícil y puedes pausar el video. Entonces, ¿qué se juega? Pues caballo F2 jaque. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver la consecuencia de que ese rey esté ahí encerrado. Entonces, única, rey E1 y caballo D3, jaque doble. Con el caballo y con la dama y contra un jaque doble, no hay ninguna otra forma de quitarse el jaque más que con moviendo el rey. Porque es decir, si intentábamos, por ejemplo, comernos al caballo con el alfil, el jaque con la dama seguiría. Entonces, siempre que hay un jaque doble, el rey tiene que moverse para quitarse el jaque. Y ahora, ¿hacia dónde se mueve? Si se decide mover a F1, entonces simplemente dama F2 es jaque mate. Entonces esa no parece la mejor opción. ¿A dónde más se puede mover? Pues a D1. Y de aquí sigue un sacrificio de dama muy bonito. Dama E1 jaque. Y la dama está protegida por el caballo. Entonces el rey no tiene permitido tomarla. Por lo cual la única forma de quitarse el jaque es caballo por E1. Y finalmente caballo F2, jaque mate, jaque del ahogado, jaque de la mate de la cos. Esto tiene muchos nombres, mate de Philidorf. Y para este entonces aún no había nacido Philidorf. Esta partida es por ahí del 1620 más o menos. Bueno, entonces, ¿con qué debemos de quedarnos de esta partida? El objetivo principal de las blancas al jugar Gambito de Rey es dominar el centro. Y otra cosa importante es evaluar la posición de manera correcta y no engolosinarse en comer peones, porque pues el blanco tiene, ¿cuántos? Un peón de ventaja y aún así está perdido. Eso es todo para este video. Si te gusta, dale like. Y si fueras
muy amable. Me gustaría mucho que te suscribieses.